Así que voy a volver a explicar la parte de la manguera por si no quedó claro. Tuve que volver a hacer el objeto. Pero ahora ven, lo hice de otra forma, lo seguí como el de esta estructura, que al final es lo mismo, solamente en vez de hacerlo tantas veces, simplemente lo hice una sola vez y lo llevé hacia adentro las extrusiones. ¿Cómo hacemos la manguera? ¿Cierto? Hablamos de que esto lo podíamos transformar en una curva y todo esto, pero voy a volver a explicarlo. Aquí voy a añadir, voy a comenzar de cero. Voy a añadir este plano. Este plano lo voy a seleccionar, ¿cierto? Con sus vértices, voy a seleccionar todo con la letra A. Voy a apretar M y lo voy a colapsar para que me quede solamente un vértice. Salgo al modo... tengo dos opciones. Puedo salir al modo objeto, transformarlo en una curva y comenzar a trabajarlo desde ahí. O trabajarlo desde este mismo punto, ¿cierto? Y empezar a extruir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí comienzo, ¿cierto? A extruir esa forma que quiero que tenga mi manguera. Voy a dejarlo hasta ahí nomás. Selecciono todo eso. Voy al modo objeto. Vean, incluso aquí puedo ir visualizando qué elementos puedo ir transformando. Por ejemplo, acá hay una curva, o mejor dicho, una parte que no está tan curva. Entonces puedo con Shift o con Control D, aquí, ahí sí, Control Shift B, para ir suavizando esas pequeñas partes para que sea mucho más básico. Vean, por ejemplo, ahí se ve más curvo. En el modo objeto, clic derecho, convertir a curva. Dentro de esa opción me voy aquí, en este sector, busco donde dice geometría y donde dice bevel depth, tiene que estar en round, lo aumento, ¿cierto? Ese volumen que quiero. ¿Esto puedo editarlo? Sí, podemos seguir editándolo mientras no lo transforme. Por ejemplo, podría ir moviendo esos sectores. Y ahora, clic derecho, Convert to Mesh. Y ahora le aplico el Subdivision Surface. Con dos subdivisiones. Y listo. Ya tendríamos, ¿cierto? Esa pequeña estructura. Incluso acá yo podría seleccionar esto, agregar esa opción, ir organizando mejor mi estructura para que calce de la mejor manera. ¿Ven? Y ahora clic derecho, Shade Smooth para que se vea más suave. Esta parte de acá, junto con eso, vamos a hacerla más rápida nomás. Voy a seleccionar, vean, este loop completo. Voy a duplicarlo. Incluso, vean lo que podría hacer. Alt E, extruir a las normales. Lo escalo de esa manera. Control R, hago un loop aquí. Control R, hago otro loop aquí. Control R aquí para afinarlo. Y ven, ya tengo esa estructura. Y aquí simplemente, ¿qué tendríamos que añadir? Este pequeño cono que va en la estructura. Así que Shift A. Vamos a agregar ese cono. Lo vamos a escalar. Voy a seleccionar el vértice que está arriba. Y eso con control
Shift B. Recuerden que podemos agregar o quitar esa estructura. Aquí agrego un pequeño biselado. Esta cara que está acá. Aprieto 1, 2. Y esto lo voy a extruir hacia arriba. Recuerden que no importa si esto se ve de esta manera, porque después tenemos que escalarlo para que vaya hacia adentro. Y a esta estructura le vamos también a dar su Subdivision Surface. 2 subdivisiones y listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ubicarlo, ¿cierto? Dentro de esta estructura. Si se dan cuenta, yo no me dedico tanto a girar y orbitar el objeto y estar así todo el rato y ir moviéndolo y haciendo esto, ¿cierto? Y que creo un objeto, lo muevo por acá. No, siempre voy trabajando en las vistas. Frontal, lateral, superior. Si quiero ver cómo está quedando algo, lo roto. ¿Ya? Pero solamente cuando estoy seguro de lo que estoy haciendo. Acá, a esto le falta un poquito de cuerpo. Vamos a seleccionar todo. Vamos a escalar. Y listo. ¿Ven? Ya está tomando forma esta estructura. ¿Cómo podemos hacer este anillo que tiene esta estructura? Puedo seleccionar esto. Control R. Control R. Esto que está acá. Lo voy a duplicar con Shift D. Enter. Y como está seleccionado, P la selección. Y vean, ahora tengo ese anillo ahí. Modo edición, selecciono todo, Alt E, extruir en las normales. Y ahora lo que hago es simplemente, por ejemplo, podría seleccionar estos loops y control B. ¿Ven? Ya lo tenemos hecho. Y aquí simplemente tenemos que agregar al menos una estructura para que se vea bien esto. ¿Vean? Podría seleccionar esta sección. Podríamos extruir una, dos, tres. Ese loop lo voy a eliminar. ¿Ven? Y me queda algo como esto. Ahora lo único que hago es seleccionar este sector y aprieto F. Y lo mismo acá. ¿Ven? Para eso sirve el F2. Y aquí, este sector junto con este los voy a escalar en X hacia afuera simplemente para hacer como un pequeño. Sí, me agrada cómo está quedando esto. Aquí lo mismo. Hago eso, eso. Aquí eso, junto con eso. De nuevo lo escalo en el eje Y.
Y así vamos creando o simulando esos elementos. ¿Qué nos queda? Esto de acá. Este sector o esa válvula, yo creo que es una de las cosas más fáciles de hacer. Porque si nos damos cuenta, todo eso. A ver, ¿dónde está el modelo 3D? Acá está. Es simplemente una textura. Entonces simplemente tenemos que ver dónde ubicarla. En este caso voy a seleccionar este elemento que está acá, esa cara, Shift D, lo voy a mover en el eje Y, lo voy a rotar en X 90 grados, la voy a escalar un poquito, la voy a extruir para que quede esa forma, la parte central, voy a hacer un insert, 1, 2, voy a llevar hacia adentro, otro insert y otro insert. Eso debería estar más o menos por aquí. Y listo. Basta y sobra con eso. ¿Por qué? Porque eso va a llevar una textura. Ahora, quizás yo quiero agregarle la flechita que está indicando. Podría seleccionar, por ejemplo, esos dos. Los voy a extruir o duplicar con Shift T en el eje Y. ¿Y por qué elegí esos dos? Porque simplemente estaban en el ángulo y me gusta cómo estaba. Selecciono esos dos. F. Selecciono. Voy a intentar darle la forma. Ahí. Este sector de acá. Lo voy a escalar. Y ahora esta forma la extruyo un poco. Y todo lo que es el contorno le voy a dar un biselado. Con control B. Solamente un poco. ¿Ven? Y ahí tenemos esa pequeña aguja. Y la podemos ubicar dentro de nuestro medidor. Es un detalle que se podría agregar en la textura solamente, pero igual por lo menos hace la diferencia un poquito. Incluso aquí voy a moverlo un poquito más para que se note. Y de esa manera ya nos queda la última parte, que es esto que está acá. Esto quizás es lo más complicado. ¿En qué sentido? Que no tiene una forma, ¿cierto? Como estructuralmente lógica y voy a tener que hacerla desde cero. Vamos a ver las referencias. Obviamente vamos a quedarnos con la más sencilla de hacer para este ejercicio, que sería esta que está acá. Pero veamos cómo hacerla. Primero, vamos a trabajar con un plano. El plano me va a servir para estructurar la forma básica. En este caso, vean que va desde aquí a acá. Voy a la vista superior y esta estructura la voy a escalar en el eje Y. Quizás en este caso está un poquito larga. Vamos a ubicarlo ahí y la voy a escalar en el eje X. Quizás un poquito más. Y listo. Ya tenemos la forma básica, que es este palo que queremos acá. ¿Qué es lo otro que tengo que tener en cuenta? Que esto va, ¿cierto? De alguna manera hacia arriba, tiene algún tipo de conector acá, y aquí va hacia abajo, y esta parte de acá es curva.
Entonces, vamos a intentar hacer eso. Voy a entrar al modo editor, pero antes de eso voy a aplicarle con control A todas las transformaciones y con clic derecho set origin, el origen a la geometría. Simplemente para decirle, oye, esta va a ser tu forma básica. Modo editar y empiezo a ver cómo va a funcionar esta estructura. Entonces, voy a primero tratar de darle la forma que tiene aquí, que sería con control R, cortar una parte y esta parte de abajo bajarla un poco. ¿Ven? Ya tenemos esa pequeña curva en este sector. ¿Ven? Lo siguiente es entender que aquí tiene un biselado. Entonces, voy a seleccionar ambos extremos. Voy a, con control shift B, darle esta curva porque control alt o control alt B, porque estoy haciéndolo desde un bisel o un vértice, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, si lo intento hacer desde otro lado, no me va a salir. Ahora voy a extruir este sector, o antes de eso, me doy cuenta que tiene una estructura que va hacia afuera. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Selecciono todo, ¿cierto? Con la letra A, extruyo esto, más o menos por ahí, y a esta forma voy a aplicarle el Subdivision Surface antes de hacer cualquier otra cosa. Si me doy cuenta se suaviza mucho, entonces voy a seleccionar esta cara y esta cara y voy a hacer un insert para que tenga un poquito más de volumen. Y me doy cuenta que aquí, en este sector, ¿cierto? Está demasiado suavizado, entonces tengo que agregar esa geometría que yo les decía que tienen que ir haciendo para que sea mucho más eh, estable la estructura, para que tenga más elementos de sujeción o de apoyo. Y ahora, toda esta estructura de acá del borde, esto, esto, ese no, ese sí, aunque antes de eso, vean, aquí tengo una estructura que está con ángulo, ¿cierto? ¿Cómo enderezamos eso? Voy a seleccionar todo ese loop y voy a escalar, en este caso en el eje X, 0. Enter. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se me enderece esa estructura. Y ahora sí, selecciono esta cara, esa cara y esa. Toda esa estructura. Y lo voy a extruir hacia arriba. Y vean la forma que me da. ¿Cierto? Me da ese ángulo porque eso es lo que queremos. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente tratar de ver cómo hacemos que esos elementos funcionen. Y lo más fácil acá sería, por ejemplo, seleccionar estos loops, que son los exteriores, control B un poquito, y ahora estos ángulos interiores, hacer exactamente lo mismo, solamente un poco, para que me quede esa estructura. Incluso podría ir seleccionando estos que están acá para que me dé esta estructura. ¿Ven? Y ahora simplemente con Shade Smooth tenemos esa forma. Digamos que esta estructura que está acá es la más difícil porque tiene simplemente ese ángulo. Incluso acá, ¿ven? Le podría seleccionar
todo este ángulo que está aquí. Junto con esto. Y moverlo para que esté mucho más atrás como aparece aquí en la referencia. Por eso es importante que ustedes vayan entendiendo el, cómo funcionan las estructuras. ¿Ven? Ya quedaría. Ahora esto quizás sí tengo que escalarlo un poquito en el eje Y. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba. ¿Con qué lo vamos a empezar? Con un plano, ¿cierto? El plano nos va a ayudar bastante. Podría hacerlo incluso con un cubo, pero el plano me da más facilidades, porque de esa manera yo puedo ir modelando desde el cero. Entonces aquí ya hacemos exactamente el mismo ejercicio. En este caso, vamos a ver cómo acomodar la estructura, ver si el tamaño es correcto. Vemos que la parte de arriba, en este caso, es más pequeña, así que lo escalo en... Así, lo escalo en el eje X, solamente un poco para que me dé la estructura. Profe, diga. ¿Podría terminarme? Sí, no hay ningún problema. Vamos viendo cómo es la forma. En este caso, recuerden que fuimos viendo cómo ir agregando esos ángulos. Vamos a escalar en el eje Y, lo voy a ver desde arriba. Escalo en Y. Y ahora, control A, para aplicar las transformaciones, clic derecho, Set Origin to Geometry y modo edición. Voy a activar eso. De nuevo, eso lo bajo. Y vamos a hacer la curvita de aquí arribita. Así que selecciono los vértices, control alt, o mejor dicho, control shift B, para hacer esa forma. Aquí voy a hacer otro control R para mover esto un poquito aquí. ¿Y para qué hago eso? Porque cuando agrego el Subdivision Surface, ya no me suceda lo que había hecho anteriormente. Voy a seleccionar estos tres, voy a hacer un insert. Y ahora selecciono todo lo que es la orilla de la estructura y la voy a extruir hacia abajo. ¿Ok? Ahora, en este caso, lo mejor es extruir esto un poco. Por ejemplo, una, dos. Deseleccionamos esta parte central. Y ahora extruimos de nuevo. 3. Voy a generar el corte acá. Más o menos por ahí. Y este sector que está aquí, que es toda esta parte de la orilla, la vuelvo a extruir. Una, dos. ¿Ven? Y esto, si se dan cuenta, tiene un corte mucho más marcado. Así que aquí simplemente lo que hago es añadir geometría de soporte. Por ejemplo, acá. ¿Se dan cuenta que ahí tiene como unas pequeñas pestañitas? Eso lo podemos hacer simplemente seleccionando esa cara y esa parte de la cara y
extruyendo un poco, o incluso esos tres, extruyéndolos un poco, pero en por distancia, ahí sí. Ven que con control R vamos como armando la estructura. Así que aquí este y ese cubito, ven, vamos ordenando y listo. Ya quedaría esta estructura. Si nos damos cuenta, aquí tiene como una pequeña estructura que va hacia adentro. Así que voy a crear esto, estas caras, o solamente estas dos caras, junto con estas dos caras, las voy a llevar un poquito hacia adentro. Las voy a escalar en el eje Y. Solamente para que me dé un pequeño efecto de curvatura en la estructura. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que en la sombra se ve eso? Esos pequeños detalles, algunas veces uno dice, pucha, igual es una tontera, pero después en juegos o en películas se hacen notar. No, no se lo voy a aceptar. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Simplemente lo acomodamos dentro de la forma y lo rotamos en el eje Y. Y ahora, ¿qué nos falta? El perno y esta estructura que cierra la forma. Incluso podríamos darle un poquito más de estilo a esto. Puedo seleccionar esto de esto, hacer otro insert. Por ejemplo, ahí voy a escalar en el eje Y. Y esto extruirlo hacia adentro un poquito. ¿Ven? Y es muy sutil el elemento que se hizo, pero le da otro estilo. ¿Ven? ¿Cómo creen que hacemos eso? Eso que está ahí. Podemos hacerlo con cilindros, ¿cierto? Podemos hacer una icoesfera, darle subdivision surface, podemos usar una esfera. En este caso, vean lo que voy a hacer. Shift A, voy a añadir una V-Sphere, que está acá. Le voy a bajar un poquito a 8 y 16. Vean, ahí está la esfera. La voy a rotar en el eje X 90 porque solamente quiero la mitad, así que voy a seleccionar la mitad y la voy a eliminar. A este ni siquiera le voy a dar Subdivision Surface. Ya, voy a escalarla.
La ubicamos. Por ejemplo ahí. Y a esto, Shade Smooth. Incluso, si se dan cuenta, está muy ovalada, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar el modo edición, A, S, I, y lo vamos a aplanar un poquito. Y necesito que esté al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? El punto de origen, que está acá, clic derecho lo voy a llevar al 3 de cursor, o sea, al centro de mi espacio. Y como ahora está al centro, y esto también está en una opción, yo creo que se vaya hacia el, o que se duplique en el eje Y. Entonces aquí puedo usar, por ejemplo, el mirror y decirle que en el eje Y se repita. ¿Ven? Y así va a estar exactamente en el mismo lugar que la otra forma. Y por último, nos falta esto. Esto que está acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿a qué se parece de lo que vimos? ¿Ah? El de la espiral, ¿cierto? Entonces, vean lo que voy a hacer. Shift A, voy a añadir ese círculo que estábamos hablando, lo voy a mover por aquí, lo voy a escalar, más o menos por ahí, lo voy en el modo edición, lo roto en el eje X, 90 grados, y lo voy a mover de su estructura. Voy a buscar la opción de, aquí está, Screw, y vean, ahí está. Y en la parte que dice 360, o mejor dicho, Screw, voy a levantarlo un poquito, y en el modo objeto lo voy a aplicar. ¿Para qué hago esto? Vean que aquí voy a seleccionar en primera instancia toda esta parte de acá, la voy a cerrar con la letra F y voy a aplicar un biselado. Y esta parte que está acá, la voy a rotar en el eje Z, la voy a mover ahora un poquito, ahí. Y esto lo extruimos en el eje X. Un poquito más. Y esto que está acá, F para cerrar, control V. Y ya tenemos nuestro elemento. Vamos a darle aquí sí un Subdivision Surface para que se vea mejor. Lo vamos a escalar. ¿Ven? Y ahí quedó esa estructura hermosa nos quedó. Lo llevamos a nuestro objeto. Lo vamos a rotar en Z primero. Vamos a ubicar dónde va. Vamos a rotarlo en el eje Y. Incluso podríamos escalarlo un poquito más. Y listo. Tendríamos nuestro extintor completamente hecho. Ahora podríamos seguir añadiendo detalles, por ejemplo, en este sector de acá, podría aquí hacer control R, seleccionar, ¿cierto? Ahí, extruir una, dos,
3 veces para que parezca que hay alguna forma incluida dentro de esto. ¿Ven? Pero ya son detalles. La estructura formal, hecha y sobre todo de alto poligonaje, está lista. Eso que acabamos de ver es lo que vamos a estar haciendo durante toda esta segunda unidad, que son elementos de alto poligonaje. Y veamos las estadísticas, vean, ¿cuántas caras tenemos? 163.457 caras. Obviamente la cantidad de triángulos va a ser el doble, ¿ya? Pero quiero que empiecen a trabajar de esta manera. No vamos a alcanzar a hacer el ejercicio que quería hoy día, que era el del robot, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Quiero que de tarea hagan esto, que lo practiquen y también les voy a dejar un ejercicio extra que se los voy a activar durante el día para que lo vean y dentro de esta semana vayan practicando no solamente esto que está acá, sino que el ejercicio que les voy a dar. También quiero que lo practiquen. Ya dentro de la evaluación se notó mucho la falta de práctica, se notó mucho todavía no comprender las herramientas y eso no se trata de que vengan o no vengan, sino que se trata de que practiquen o no practiquen. ¿Ya? Recuerden, dentro de la semana, si ustedes me ven aquí en el laboratorio, pueden pasar a trabajar si no tienen computador o si todavía su computador no está muy bueno. Pero practiquen. Ya, eso es lo que más les pido, que practiquen. Al final, este software, yo les puedo dar todas las herramientas, todos los comandos, todas las cosas, pero depende de ustedes que los pongan en uso. ¿Ok? Vamos a detener la grabación.